Buenas tardes, bienvenidos a la 11ª edición de las Jornadas Académicas de Salud 2026, a la sesión titulada, eh, un segundito, listo, se me tardó, perdón. Les invitamos a dejar sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas, además colocamos en la sesión de chat a su disposición para comentar. La sesión de hoy estará a cargo del doctor Abraham Crepozán, el cual es médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que realizó su residencia en medicina interna y su fellowship en cardiología en el Henry Ford Hospital en Detroit, en Michigan, y actualmente ejerce como cardiólogo en McLaren Heart Center y McLaren Medical Group en Michigan, donde desarrolla sin duda una sólida trayectoria clínica en el campo de la cardiología. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias por la introducción. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Abraham Krepelman y a pesar del nombrecito que me manejo, soy más peruano que el pisco. Nací en el Perú hace 62 años y mi infancia se desarrolló inicialmente en San Isidro y mi adolescencia en Barranco, que es mi barrio. Con mi collera de amigos, nosotros jugábamos fútbol desde temprano, desde bien temprano en la mañana hasta la noche, de lunes a sábado, y solamente descansábamos los domingos. Y realmente yo nunca quise ser médico, yo quería ser futbolista, pero el destino me hizo médico y tanto van como mi primera opción no me resultó, terminé siendo médico como mi segunda opción. Todavía el fútbol sigue siendo mi pasión, y lo jugaba hasta hace poco que me lesioné, pero ya colgué los botines o sea que Ronaldo y Messi, todos ellos pueden estar tranquilos, no les voy a quitar el puesto. Um, Le hice caso a mi madre y terminé ingresando a la universidad. Ingresé cuando tenía 16 años. Mi mamá pensó que teniendo un hijito médico tenía asegurada la cirugía plástica para el futuro, pero la decepcioné y terminé siendo cardiólogo. Descanse en paz, pero me convertí en cardiólogo por circunstancias de destino. Yo siempre he pensado que uno no elige la especialidad, sino que la especialidad los escoge a uno. Y en el camino hacia llegar a ser cardiólogo, encontré muchos médicos que fueron mentores, que fueron muy importantes e influentes en mi carrera. Uh, Muchos de ellos eran casi genios. Bastante de ellos los vi en el Perú y jamás, ni siquiera en los Estados Unidos, encontré gente tan brillante como mis profesores iniciales en el Perú, en Cayetano. Um, Puedo nombrar algunos. La primera vez que yo vi un cardiólogo como tal fue al doctor Raúl Gamboa, que ya falleció. El doctor Gamboa me mostró o nos mostró en la clase un video que si tienen alguna vez la oportunidad de ver en YouTube, es un video que se llama Living Arrhythmias. Sale un médico que parece un científico loco y empieza a hacer movimientos en que describe la fibrilación auricular, fibrilación ventricular, taquicardias, las extrasístoles, y lo hace de una forma tan graciosa que yo dije, wow, esto es impresionante. Y de repente creo que puedes estudiar esto. Uh, Después de estar en esas primeras iniciales clases de estudiante, hice mis rotaciones de medicina principalmente en el Hospital Loaiza en Lima. Y en el Loaiza habían grandes médicos como el doctor Enrique Cipriano, el doctor Teobaldo Pinzás y el doctor Francisco Sime. El doctor Cipriani tenía, discúlpeme la expresión, tenía un carácter bien fuerte y era el poseedor de la única máquina de electrocardiografía del hospital. Esa máquina era como en la época de los Picapiedra. Uno tenía que poner chupones en el pecho de todas las derivaciones que había, y en las derivaciones de los brazos uno tenía que poner, brazos y piernas tenía que poner unas esponjas con unas platas de mecal, y se tenía que hacer el electrocardiograma todo corrido en una cinta de papel. Después de terminar haciendo el electrocardiograma, teníamos que cortar con una tijera y pegarlo todo en una hoja de papel. Y así hacemos
el electrocardiograma de 12 derivaciones. Esa era la única máquina de electrocardiografía para todo un hospital tan grande como el Loaiza, que no sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo, pero era enorme. Y una vez uno de nuestros compañeros malogró uno de los cables y el doctor Cipriani salió con una correa a perseguirlo, a darle chicotazos por todo el pabellón. Uh, Había un doctor que era el doctor Francisco Sime, que tenía un oído fantástico, tenía un poquito, las orejas un poquito grandes también. El doctor Sime tenía un estetoscopio que se caía a pedazos, tenía un tubo de hule que está reencauchado con gutapercha, y con ese estetoscopio podía hacer diagnósticos de las cardiopatías o las enfermedades valvulares más impresionantes. Le podía decir a uno con una precisión casi fonográfica todos los ruidos cardíacos, todos los soplos, y no era que estuviera exagerando, sino que era totalmente verdad. Y esa gente era gente privilegiada, que es una generación que ya nos dejó. Ahora todo el mundo que quiere ver que quiere escuchar un soplo o parece escuchar un soplo, piden una ecocardiografía y se acabó el asunto. Pero en esa época esos recursos eran bien escasos, y el doctor era fantástico, una cosa que era para sacarse el sombrero. Um, de esos primeros días yo aprendí a que uh, antes de hacer ninguna prueba de laboratorio, uno tiene que usar sus sentidos para poder hacer un diagnóstico clínico. Y esas experiencias iniciales me sirvieron en mi entrenamiento posterior en los Estados Unidos, y hace la diferencia. O sea, que ustedes que estén en formación, por favor, escuchen a sus pacientes, escuchen los corazones, examinen el paciente de cabeza a pie. No solamente el examen cardiovascular, no solamente es un cuadrado que está sobre el lado izquierdo del pecho. Uno tiene que prestar atención a todo, de cabeza a pies. El primer infarto que yo vi en el Hospital Loaiza lo sospechamos clínicamente. La máquina de electrocardiografía había sido malograda por este estudiante, o sea que tuvimos un electrocardiograma incompleto. Pedimos un examen en esa época se usaban la CPK con la fracción MB. Las troponinas no existían todavía, para que vean qué viejo que soy. Eso tuvimos que mandarlo al hospital de la policía. En esa época uno pedía el examen de laboratorio, el paciente tenía que llevar el examen o la muestra de sangre a un laboratorio diferente. En esta época nosotros teníamos más o menos una asociación con el hospital de policía, y el resultado llegaba 3 días después. O sea que hicimos un resultado en mi primer infarto, o el primer infarto de miocardio que vi. Hicimos el diagnóstico o confirmamos el diagnóstico 3 días después. Por supuesto que en esa época no había ni trombolíticos, ni había laboratorio de carisma cardíaco, o sea que lo único que le hicimos es la aspirina, que era lo único que teníamos en nuestro arsenal de medicamentos. Antes de graduarme como médico, fui parte del Instituto de Investigaciones de Altura, donde conocí a otro de mis mentores, que era el doctor Roger Guerra García, fantástico médico. El doctor me asignó una investigación que la hice en 2 sitios, en el Hospital Antonio Lorena del Cusco y en una mina que quedaba a 4.800 metros sobre el nivel del mar, que era en Raura. Teníamos que hacer electrocardiogramas a nivel del mar y en la altura, y hacíamos también pruebas de esfuerzo y pruebas de infusión pulmonar. Como en esa época no teníamos todas las facilidades que tienen ustedes ahora con los laboratorios virtuales, nosotros mismos éramos los conejillos de Indias.
y me acuerdo que me tomé un electrocardiograma en Lima y de ahí me tomé uno a los 4.800 metros y mi electrocardiograma, que era normal, se convirtió en bloqueo de rama derecha, solamente por la hipoxia. Hice una sobrecarga de ventrículo derecho. Um, el Raura era en esa época un campanero minero que estaba influenciado por Sendero Luminoso. Los mineros nos dijeron cordialmente que con un mensaje que estaba atado con 4 cartuchos de dinamita, que teníamos que darles un informe veraz, porque si no ellos sabían dónde vivíamos nosotros en Lima. O sea que esos fueron mis primeros años. Um, Después de esas experiencias en las que hice pruebas de esfuerzo y electrocardiogramas en diferentes pacientes, me empezó a gustar la cardiología y cuando llegó la época de decir qué iba a hacer, lo tenía bien en claro, eso es lo que yo iba a hacer, quería hacer cardiología. Entonces, esa era la época en el año 88, 1988, 89, en que la situación en el Perú estaba bien delicada. Había sendero luminoso, la inflación estaba en 3000% y me estaba a punto de casar y dije, bueno, me tengo que ir. Me encanta el Perú, pero con el dolor de mi corazón decidí irme del Perú y enrumbar a los Estados Unidos. Mi promoción de Cayetano eran de 80 personas, 45 estamos en los Estados Unidos. O sea, que todos nos fuimos en esa época y algunos valientes y patriotas se quedaron en el Perú. Algunos de ellos ustedes lo conocen. Muchos de ellos son compañeros míos, pero eso es lo que es. Um, en esa época había un grupo de médicos del Hospital Henry Ford de Detroit que venía a hacer entrevistas en Cayetano. Um, y yo fui uno de los que se fue entrevistado. Uh, no sabiendo a dónde iba a ir, viví en los Estados Unidos, hice varias entrevistas y cuando ya estaba a punto de hacer la quinta entrevista me llamaron del Ford y me dijeron, te queremos que acá, vente y te damos un puesto fuera del match. Y entré al Henry Ford. En esa época en el Henry Ford habían 45 residentes y médicos peruanos. Tanto era así que lo habían apodado el Enrique Ford, porque éramos tantos peruanos. Nosotros estábamos en los pasadizos, en los pisos de medicina o de cardiología, hablando en español y las enfermeras nos miraban como, ¿qué están hablando estos? ¿No? O sea, era bien evidente que obviamente no hablamos solamente el inglés y empecé a ver pacientes. Uh, Cuando llegué al piso, una de mis primeras semanas, examiné a un paciente y encontré una masa dura en el abdomen que no sabía qué cosa era. Y bueno, yo pensé que, bueno, había descubierto un tumor o algo. Y discuto el caso con mi residente, la supervisora que tenía, y ella me dijo, ¿qué cosa quieres hacer? Bueno, quiero pedirle una tomografía de abdomen. ¿Tomografía de abdomen? ¿Para qué? Porque tiene un tumor. No era un tumor, era un desfibrilador, que era el primero que había visto en mi vida. Nunca había visto un desfibrilador antes. En esa época los desfibriladores eran tan grandes, eran el tamaño de una de esas chata de ron. Eran tan grandes que no entraban en el pecho y tenían que hacerlo en el abdomen o ponerlo en el abdomen y no se hacía, no se hacía un ingreso percutáneo, sino tenían que hacer una toracotomía, poner 2 parches alrededor del corazón, eran bien rudimentarios. Eso es una de las primeras cosas que veo que han cambiado significativamente. Es una cosa increíble lo que se hace ahora con electrofisiología. Mi el primer paciente que tuve fue un paciente que había tenido un derrame cerebral, estaba paralizado, afásico, y tenía un derrame cerebral grandote. Viniendo del Perú, al tope de mi diagnóstico diferencial estaba que esto de repente era tuberculosis.
Y yo le dije a mi residente, bueno, esto debe ser tuberculosis. Me dijo, no, no, acá en Estados Unidos el primero es cáncer y después es insuficiencia cardíaca. Bueno, pues entonces vamos a hacerle la toracentesis, vamos a sacar una muestra, la vamos a mandar al laboratorio y la mandamos para todo. Y salió que tenía, tenía tuberculosis. Por supuesto que ese era un espanto para todos los gringos, porque si tienes tuberculosis en este país, que es muy rara, um, tienen que aislar a todo el mundo, tienes que hacerte prueba de PPD, tienes que tomarte radiografía de tórax. O sea que me odiaban por haber diagnosticado la tuberculosis. Um, de inmediato, pues, uno se da cuenta la diferencia en tecnología en los hospitales normales de Estados Unidos con lo que yo vi en el Perú. Habían recursos que nunca había visto en mi vida. Uno podía pedir radiografías, uh, resonancias, podía pedir tomografías, podía pedir ecografías, electros, habían no uno rudimentario, sino habían 20 máquinas de electrocardiografía y todas eran de última generación. Uno tenía las 12 derivaciones en un solo papel sin tener que cortarlas con una tijera y pegarlas con goma. Uh, el, si uno tenía un infarto en esa época, estoy hablando de hace 30 años, todavía no habían habido estudios como un estudio que se llama el PAMI, que fue el primer estudio que se hizo para mandar al paciente inmediatamente al laboratorio de cateterismo para hacerle uso de una angioplastía, sino lo que se hacía era streptokinasa, que lo vi solamente por un año, y de ahí TPA y TNK como trombolíticos. Um, y eso estaba, uno hacía una interconsulta a un cardiólogo y inmediatamente venían y todo eso se aprobaba sin demora. Um, Todo eso ha cambiado últimamente. Y bueno, seguí en los pisos de medicina, hice varias rotaciones de cardiología, llegué a la unidad de cuidados intensivos y el sonido de los monitores, el sonido de los ventiladores, el sonido de todas las máquinas como los uh, balones de contrapulación aórtica, todo eso fue como un llamado de atención para mí, como para convencerme de que es lo que quería hacer. Cardiología es unas especialidades más competitivas en Estados Unidos. Cualquier especialidad que dé más dinero, o aunque sean procedimientos, es una especialidad que es difícil de obtener porque es competitiva. Muchísima gente quiere hacerla. Otra es gastroenterología, oftalmología y dermatología. Son probablemente las más populares entre las de medicina interna. Y para llegar a ser cardiólogo, uno tiene que hacer un poco de investigaciones. Hice varias investigaciones y publiqué en diferentes revistas. También me convertí en jefe residente, que aumentó mis chances de ser cardiólogo. Y gracias a Dios pude conseguir ser cardiólogo en el mismo hospital donde hice mi entrenamiento de medicina interna, en el Henry Ford. Y uno tiene 3 años como cardiólogo general, y uno puede hacer una especialidad o de electrofisiología o de lipidología o de insuficiencia cardíaca o de electrofisiología. Um, en esa época yo estaba con intenciones de cambiar mi visa y quedarme en los Estados Unidos y no regresar al Perú. Entonces, yo corté a los 3 años, pero me hubiera gustado ser intervencionalista porque me gustan mucho los cateterismos. Cuando yo llegué acá, empecé mis rotaciones de cardiología en el 92. En esa época todavía no habían stents, o los stents eran solamente de investigación, no eran rutinarios. Um, el, la cardiología ha evolucionado mucho en los últimos años. Los primeros cateterismos cardíacos fueron en el año 60 y fueron por un doctor que se apellidaba Sons,
que hizo sus primeros estudios en el Henry Ford, justo donde estudié yo. Este doctor, en esa época, pensaban que si uno inyectaba contraste en las arterias coronarias, el paciente iba a hacer asístole o una arritmia mortal. Uh, y se puso a jugar con un catéter en la aorta y de casualidad cayó en la arteria coronaria derecha y la inyectó, rezando de que el paciente no se muriera, y el paciente no se murió y hizo una imagen de la arteria coronaria derecha. Y cuando se dieron cuenta que era fácil hacer estos procedimientos, se hicieron rutinarios, pero hasta el año 67 no había nada que se podía hacer por un paciente que tuviera bloqueos coronarios. En el año 67, en el hospital Cleveland Clinic, el doctor René Favaloro, ya fallecido, argentino, hizo el primer bypass coronario. Y desde el año 67 hasta el año 78 no se hizo nada más para enfermedades coronarias. O sea, uno tenía un bypass o un bloqueo, dos bloqueos o tres bloqueos en las arterias, no importaba, bypass para todo el mundo. El primer bypass fue un paciente bien joven, de como 30 años. Cuando se cumplieron los 40 años del primer bypass coronario, le pidieron a ese paciente si se dejaba hacer un cateterismo, aunque el paciente no tenía ningún síntoma, y el bypass 40 años después todavía estaba abierto. O sea, el doctor Favaloro murió antes de que el paciente se hubiera muerto. En el año 78, el doctor Andreas Grunzig, un alemán, hizo la primera angioplastía. El concepto era bien simple. Uno tiene un bloqueo, uno avanza un alambre cruzando el bloqueo en la arteria y usa eso como un guía para llegar hacia al sitio donde está el bloqueo coronario. Se usa un balón o un globo que se infla en el sitio donde está el bloqueo y se abre la arteria en ese sitio. Después de hacer la primera angioplastía o las primeras angioplastías, se dieron cuenta que 50% de las personas que tenían una angioplastía regresaban dentro de 6 meses para hacer otra angioplastía porque había restenosis. La restenosis ocurre por dos cosas muy sencillas. La primera es que las arterias coronarias tienen una capa elástica y la capa elástica causa lo que llaman en Estados Unidos recoil. Uno infla el balón, el globo que se pone en la arteria se retira y la arteria va a regresar o va a tender a regresar a su forma original. O sea que ese es uno de los primeros problemas que tenían. Y segundo, que cuando uno hace el balloon angioplasty, la placa tiene como una lesión y los mecanismos internos en que están dentro de la arteria van a ser la restenosis. O sea que en el año 94, yo ya estaba en mi segundo año de residencia de cardiología, empezaron con los stents. El stent es una cosa un stent es como agarrar un lapicero, sacarle el resorte que está dentro del, del lapicero y ponerlo dentro de la arteria. El primer stent que se hizo, o los primeros stents, era el Johnson & Johnson y el Wall Stent. Esos eran los primeros que se hicieron. Unos se hicieron en Europa, un doctor que se llama Patrick Saruis, y los otros eran Johnson & Johnson acá en Estados Unidos y el Wall Stent también. Esos stents eran bien primitivos. Me acuerdo que cuando estábamos en el laboratorio de cateterismo cardíaco teníamos que algunas veces teníamos que cortarlos, varias veces se nos fueron de la circulación y no sabíamos dónde se habían ido. Pero en los primeros tiempos también pensaban de que si uno usaba un stent se podía producir trombosis dentro de la arteria y muchos de esos pacientes tenían que usar en warfarina o en cumadina por un buen tiempo o indefinidamente. O sea que eso fue la primera cosa. Antes de que pasaran los stents, era bien frecuente que uno
usara el balón o la angioplastía y uno hiciera una disección de la arteria y los cirujanos cardiovasculares regresaban al laboratorio de cateterismo cardíaco y generalmente nos gritaban como, ¿cómo se les ocurre hacer esa angioplastía? ¿Qué han hecho ustedes? Están locos. Y eso cambió desde que hicieron los stents, porque ahora se podía hacer mucho más agresivo, se podían hacer procedimientos que antes no eran posibles. Electrofisiología, otro campo de los que nos entrenamos. Um, los procedimientos que se hacían eran muy diferentes a los que se hacen ahora. En la electrofisiología en esos momentos se hacía más que todo diagnósticos. Um, para hacer o para justificar el costo de un desfibrilador, uno tenía que inducir la arritmia ventricular, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular en el laboratorio de electrofisiología y recién después de eso se podía poner un desfibrilador. El costo del desfibrilador es, uno entra al hospital y sale del hospital después del desfibrilador, es más de $100,000. O sea que los seguros no querían pagar a menos que hubiera evidencia, y la evidencia era que los pacientes eran inducibles en el laboratorio de electrofisiología. Las ablaciones que se hacen ahora no existían en esa época. Las únicas ablaciones que se hacían eran por taquicardia supraventricular con el, el no AB Note. Perdón si les uso un poco de inglés porque me he olvidado mi inglés, mi español clínico. Se llama AB Nodal Reentral Taquicardia. Eso se hacía. O por Wolff Parkinson White. Eso también se podía hacer. Los procedimientos eran larguísimos. Podían demorarse hasta 2 días. O sea, se hacían en dos partes, 10 horas un día, 10 horas el otro. Me acuerdo que en la época que estaba haciendo yo mi rotación en el laboratorio de electrofisiología, fue el primer mundial de fútbol en los Estados Unidos y yo tenía tickets. Y estaba justo diciendo eso y los procedimientos llevaban 10 horas y me tuve que escapar de uno de esos, de esos procedimientos para poder ver el partido de Brasil. Bueno, todo eso sigue cambiando. Generalmente empezamos a hacer los primeros estudios con estatinas, el famoso estudio de 4S o 4S, que era 4.444 pacientes en simvastatin, que fue la primera vez que se demostró que bajando el colesterol se podía reducir la incidencia de enfermedad coronaria. Había otro que era parecido con pravastatina, pero esas eran las primeras épocas y yo me gané con todo eso en los Estados Unidos. Y poco a poco terminé más o menos imbuido en todo lo que era las especialidades de cardiología, arritmias. Las arritmias las tratábamos muy parecido a lo que se trata ahora en el Perú. La amiodarona era infrecuentemente usada porque tenían miedo de ser enjuiciados por problemas de toxicidad pulmonar o tiroidea, o todos los pacientes con amiodarona tenían que tener exámenes de ojo porque tenían depósitos corneales. Todo eso ya no se hace solamente las pruebas pulmonares y la dosis de amiodarona que se usa es mucho más baja de lo que se usa ahora. Y bueno, terminé mis 3 años de estudio de cardiología y empecé mi práctica de cardiología. Al principio hacía mis cateterismos cardíacos, la mayoría se hacían a través de la vía femoral. Los cateterismos por vía radial vinieron muchísimo después. El uso de trombolíticos dejó de existir, ya no usamos trombolíticos para nada. O sea, los pacientes tienen que llegar a un laboratorio de cateterismo cardíaco en 90 minutos para que le hagan una angioplastía y le pongan un stent. Tenemos formas de mantener a los pacientes que tienen shock cardiogénico. Les ponemos un Impella, que es un
o un balloon, una forma de contrapulsión de aórtica para poder mantenerlos hemodinámicamente estables. Yo ya dejé de hacer cateterismo cardíacos porque no me sentía muy a gusto haciéndolos por la vía radial. Tuve un par de pacientes en los que hicieron espasmo y era difícil sacar el catéter y dije ya no, ya para mí ya estoy muy viejo para, para ese tipo de jaranas. Cosas han cambiado, pero increíblemente. La cardiología ha evolucionado muchísimo desde que yo terminé mi residentado. Cosas como, por ejemplo, hacer lo que llaman TAVR, Transaortic Valve Replacement. Eso era como un sueño imposible de realizar en mi época, que uno pudiera reemplazar la válvula aórtica sin tener que hacer una operación a corazón abierto, increíble. Ahora están reparando válvulas mitrales con clips, están reparando válvulas tricúspidas con clips, están reemplazando válvulas pulmonares percutáneamente. Y eso todo era totalmente inverosímil en mi época y jamás pensé que podía ser posible. Están haciendo no solamente ablaciones para fibrilación auricular, sino también hacen ablaciones para taquicardia ventricular, hacen ablaciones para despolarizaciones ventriculares y auriculares. Esas cosas eran increíbles. Los desfibriladores ahora no se usan solamente para gente que tiene taquicardia ventricular o fibrilación ventricular demostrable, sino se hacen ahora si uno tiene una fracción de eyección menos de 35%. Hay un estudio famoso que es el estudio MADIT-2, en el que se demostró que si uno usa un desfibrilador. Estamos teniendo algunas fallas parece que con la conexión. Vamos a esperar un minutito para poder esperar que el doctor vuelva a conectarse, ¿sí? Aprovechamos esta pequeña pausa para hacerles recordar que pueden ir registrando su asistencia. Si abren justo en el chat, van a encontrar el link para que puedan ir entrando en lo que el doctor se vuelve a conectar. Por favor, vamos a esperar unos minutos. El doctor está restableciendo su conexión. En breve está conectándose otra vez. Mientras tanto, por favor, pueden ir completando el formulario de registro de asistencia que se ha compartido a través del chat. Y recordarles también que hemos activado la función de preguntas y respuestas para que puedan dejar las consultas que tengan. En lo que esperamos en que el doctor vuelva a recuperar la conexión, por favor, los invitamos a dejar sus preguntas. Por ahí he visto que un par de personas ya están dejándote saludos y preguntas. Bueno, sin duda está muy interesante la ponencia del doctor. Nos ha comentado sobre su vasta experiencia en la cardiología clínica, incluso intervencionista en Estados Unidos, y cómo ha podido avanzar en verdad la cardiología en los últimos años, ¿no? Es increíble con diferentes estudios, ensayos clínicos, cómo podemos lograr incluso ahondar más en la cardiología preventiva. Y bueno, hablando un poco más en nuestro país, la cardiología en Perú, sin duda, está muy a nivel, cierto, solamente en Lima, de lo que podemos esperar en los ensayos clínicos. Es increíble cómo nosotros podemos tener acceso al cateterismo cardíaco, a poder tener soporte circulatorio mecánico en algunos lugares. Sin embargo, obviamente, todavía nos falta mucho, especialmente la descentralización de la cardiología en nuestro país, ¿no? Sin duda, muchas veces la cardiología puede ser un poco desafiante desde el mundo de pregrado, porque creemos o que es muy difícil de entender o que eh, es solamente en base a consultorio o hospitalización, pero en verdad la cardiología tiene un vasto rango de subespecialidades. Creo que el doctor justo ha recuperado su conexión, me parece que... Ya estoy de regreso, pero estoy usando mi teléfono porque no sé qué pasó con mi computadora, pero anyway. Bueno, me quedé en que estábamos en electrofisiología.
desfibriladores ahora son rutinarios. Los desfibriladores no solamente se están usando para tratar arritmias, sino para tratar también insuficiencia cardíaca. Hay un problema con pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada y tienen bloqueo de rama izquierda y hacen lo que se llaman desincronización, o sea, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho no están funcionando al mismo ritmo. La actividad eléctrica empieza por la rama derecha y llega después a la rama izquierda con un poquito de demora, y eso aumenta la posibilidad de que la gente tenga problemas con insuficiencia cardíaca. Ahora están poniendo están poniendo marcapasos y desfibriladores que tienen tres leads o tres alambres, uno que va al ventrículo derecho, uno que va a la aurícula derecha y el otro que va al ventrículo izquierdo. Con eso se resume la misma activación eléctrica que se espera en el corazón de forma normal. Cuando uno pone uno de esos, en Estados Unidos hay la regla de los tercios. Hay un tercio de pacientes que creen que uno es un genio y que inmediatamente se sienten muchísimo mejor. Es lo que llaman acá early bloomers, o que son los que florecen prematuramente y se salen del hospital sintiéndose muchísimo mejor. Hay los que llaman los late bloomers, que en una buena proporción mejoran, pero se demoran un poquito más. Y hay un tercio que no responden para nada. Esos pacientes pueden ser, uno puede predecir qué paciente va a mejorar o no cuando uno pone una derivación en el lado izquierdo. Si el tamaño del segmento QRS es mayor de 0.15 miliseconds, el paciente puede mejorar. Uno puede predecir que va a mejorar mucho y esos pacientes son los que uno pone. Y acá en Estados Unidos no hay edad para eso. Uno tiene que darle el menú al paciente. ¿Qué cosa quieres con tu vida? ¿Quieres vivir más o quieres sentirte mejor? La resincronización cardíaca es solamente para sentirse mejor. El desfibrilador es para vivir posiblemente una vida más larga. Yo he tenido pacientes de más de 100 años a los que les he puesto marcapaso. Me moría de miedo, pero me acuerdo que un paciente llegó al hospital con una frecuencia cardíaca de 20 y yo llegué a la emergencia a ver al paciente pensando de que la familia me iba a decir que ni loco le iba a dejar que le ponga un marcapaso. Pero la esposa tenía 99 años, el hermano menor tenía 100 y tenían los hijos, todos eran de 80 años para arriba. O sea que le puse el marcapaso. El señor todavía estaba manejando su auto y vivió 3 años más desde que le puse el marcapaso. Hace una semana mandé un paciente a que le hicieran un reemplazo de válvula aórtica percutáneamente. El paciente tiene 100 años, pero hace 2 años estaba jugando golf. O sea que le pregunté, ¿tú quisieras hacer esto o no? Y hay que conseguirse un intervencionista que sea capaz de hacer eso y que lo haga bien. Y el paciente fue espectacular. Ahora no podemos jugar golf porque si ustedes vieran por mi ventana van a ver que ha caído una nevada horrible hoy día. Yo estaba en Lima hace una semana a 84 grados y ahora casi 30 grados de temperatura con un calor infernal, y ahora me estoy muriendo de frío acá en Michigan, pero así son las cosas. Medicamentos, hay mucha diferencia entre lo que usamos en el Perú y en lo que usamos en Estados Unidos. Ustedes usan mucho amiodarona, yo lo uso como último recurso. Hay una droga que se llama dofetalida, que es un antiarrítmico clase 3, que tiene menos efectos secundarios que la amiodarona y funciona muy bien. A muchos pacientes
uno los tiene en el hospital porque tienen que ser hospitalizados para poder dar ese medicamento para seguirles el segmento QT para que no esté prolongado, porque pueden hacer esa arritmia que se llama torsades de Points, pero si en 2 días no lo hacen, no lo van a hacer nunca. Y ese medicamento tienen que ser hospitalizados de acuerdo con la FDA acá. No se puede hacer una receta y mandar al paciente a la casa. Son cosas muy diferentes que se hacen acá. Nosotros, los infartos, como les he dicho antes, generalmente no los tenemos en el hospital con trombolíticos, sino simplemente en menos de 1 hora ya están todos con un cateterismo y se les hace una angioplastia y stents. Desde que han habido los stents, se hace mucho menos bypass coronario de lo que se hacía antes y los cirujanos están solamente haciendo los casos que antes eran, ellos desechaban antes porque decían que las arterias eran demasiado chicas. Ahora están haciendo ese tipo de arterias también porque si no, no tienen trabajo. Con lo que están haciendo con válvulas también se están quedando sin trabajo en eso. O sea que en el año que yo llegué a Estados Unidos, habían 2.500 vacantes para cirugía cardiovascular y se tomaban todas y había lista de espera. Ahora no se llenan ni la mitad porque, como digo, no tienen tanto trabajo como tenían antes. Es muy, muy diferente. Y muchos de los cirujanos cardiovasculares están haciendo más que todo patología de tórax o de pulmones. Es muy, muy diferente. Antes nos gritaban, ahora nos ruegan para que demos trabajo. Son cosas que han cambiado en los años que yo he estado haciendo medicina. Y bueno, esto es más o menos un resumen de en dónde estamos ahora. Yo estoy en un pueblo chico, esto es el tamaño de Chincha más o menos, pero el hospital tiene de todo, y los hospitales comunitarios en Estados Unidos por lo general están bien provisionados, uno tiene muchos recursos, y bueno, la última vez que estuve en el Perú he visto bastantes mejoras. Tuve la oportunidad de hacer un tour por la universidad, por la UPC, y caramba, cómo me hubiera gustado a mí tener una universidad parecida en la época que yo estaba haciendo mi entrenamiento. Ustedes lo que tienen ustedes como recursos, como entrenamiento, es un lujo. Aprovechenlo porque funciona, pero recuerden que eso solamente es virtual. El mejor libro que ustedes van a tener en su vida va a ser el paciente. Escúchenlo. La mayoría de la información que ustedes necesitan la tienen del paciente. Y el examen médico o el examen físico sigue siendo muy importante a pesar de los recursos. Ustedes no tienen que depender de los exámenes de laboratorio o los exámenes auxiliares, sino tienen que depender en sus oídos y en sus sentidos y después pedir el examen de laboratorio o el examen auxiliar para confirmar su diagnóstico. Eso es lo que yo les recomiendo y eso va a ser, si ustedes vienen a Estados Unidos o si ustedes se quedan en el Perú, esa es la diferencia entre un buen médico y uno que no es tan astuto. Aparte que todos esos estudios que ustedes piden, alguien los tiene que pagar. Y en el Perú son carísimos, acá también son caros, aunque los seguros son mucho más benevolentes en los Estados Unidos de lo que son en el Perú. Pero recuerden eso, que el costo de estos estudios no es cero. Alguien tiene que pagarlos, no van a ser ustedes, sino van a ser los pacientes y sus familias. En mi época en el Perú tenían que ser apoyadas, tenían que pasar el sombrero para poder conseguir los recursos para pedir algunos estudios de laboratorio y a veces pues, se pedían estudios que eran totalmente innecesarios. O sea que piensen bien antes de pedir un estudio, a pesar de que tengan la cantidad de recursos que tengo acá. Yo siempre pienso 2 veces antes de pedir algo. Sean compasivos con sus pacientes, escúchenlos, siempre sean sinceros con ellos, siempre sean francos, díganles. Yo creo que el paciente siempre tiene que saber la verdad de lo que le está pasando. Me acuerdo que en el Perú a veces las familias decían, no, no le cuentes que se va a asustar o
se va a descomponer si uno le dice lo que le está pasando. No, yo creo que el paciente tiene que tomar la sartén por el mango y tiene que ser el que tiene que decidir lo que se hace. Y esos son todos mis consejos. O sea que si ahora tienen alguna pregunta, acá estoy a su disposición. Excelente, doctor. Muchas gracias por la exposición. La verdad es que es muy interesante todos los cambios que han habido en la medicina, especialmente en cardiología, ¿no? Desde la época de pregrado que usted nos mencionaba y actualmente, obviamente, la medicina de primer mundo de Estados Unidos sin duda es muy, muy, muy avanzada. Desde el boom de las tecnologías percutáneas, el tratamiento de las válvulas, de la angioplastía y todo lo demás. Justo por aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué nuevas posibilidades se abren en la cardiología con el uso de las nuevas tecnologías como por ejemplo con la inteligencia artificial? Ah, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros siempre hacíamos estimación del grado de estenosis de una arteria coronaria usando el ojo. Uno decía, bueno, esto parece 70%, esto parece 80%, y con eso decidíamos hacer la angioplastía o poner el stent. Pero hubo un tiempo en que todo eso se puso en una para porque mucha gente abusaba del sistema y ponían angioplastías en pacientes que tenían realmente una estenosis de 40 o 50%, que no es recomendado. Con la inteligencia artificial, con el AI, mucha gente ahora están usando eso para poder calcular realmente el grado de estenosis y qué tan significativa es la lesión que se está viendo en la angiografía. Los estudios radiológicos que hacemos, se puede calcular qué tan significativa es la insuficiencia de una válvula aórtica o la válvula mitral o la válvula tricuspidia. Uno puede calcular la fracción de eyección con la AI. Uno puede hacer muchísimas cosas que no se podían hacer antes. Y todavía no es 100%, pero yo creo que en algunos años todo lo que es en los estudios en que usamos nuestros ojos para hacer diagnósticos probablemente va a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Y si cardiología es uno de los sitios en los que eso pasa, yo creo que los que quieren hacer radiología, yo creo que tienen que pensarlo dos veces antes de tomar esa especialidad, porque, por ejemplo, acá los mamogramas ahora nadie los lee, o no hay ningún radiólogo que los lee todo inteligencia artificial. Han habido tantos juicios que no se han podido ver tumores, y ahora con la inteligencia artificial, la sensibilidad e insensibilidad es casi 99%, lo que es muchísimas cosas que están cambiando, no solamente en cardiología, sino en todo lo que es la medicina. Todavía necesitan gente que que vea al paciente, que hable con él, que los examine, pero los estudios auxiliares, todo eso va a ser probablemente reemplazado por máquinas y no por el humano. Y eso yo creo que de acá a unos 10 a 15 años va a ser predominante. Es bien evidente que está pasando eso ahora. De acuerdo, doctor, completamente, ¿no? Como dicen, bueno, también el arte de la medicina tal vez nunca vaya a ser reemplazado por la inteligencia artificial, pero sin embargo es de gran ayuda. Incluso actualmente, como usted dice, en las angiografías coronarias o en las pacientes que usamos tomografía o resonancia cardíaca, nos ayuda bastante a definir si va a revascularización o a otro tipo de tratamiento, ¿no? Totalmente. Por aquí el doctor Marco Martina, que aprovecho de saludarlo, que ha sido mi maestro en la UPC, le manda salud. Él dice que lleva ya 46 años de médico y 42 de ginecobstetra y tiene bastantes colegas también trabajando en Estados Unidos. Hay una pregunta que dice, ¿qué consejo le daría a usted, doctor, a un estudiante que decida desarrollar su carrera o tenga el anhelo de hacer su carrera en Estados Unidos, especialmente en una especialidad tan competitiva como cardiología? Ok, bueno, primero tienen que venir. Los
cuando yo vine a Estados Unidos había un examen que se llama el DCFMG. Ahora tienen que ustedes tomar los Step 1, Step 2 y Step 3, pero eso es lo primero que tienen que hacer. Tienen que estudiar bien fuerte para pasar eso. Es ahora con todos los cambios de inmigración que ha habido en este país, es mucho más reservado el ingreso o la posibilidad de entrar, pero nunca se ha cerrado. Siempre van a haber necesidad de nuevos médicos. Cuando uno llega a los Estados Unidos, tiene que entrar a un programa decente, porque eso le abre las posibilidades de entrar a programas como cardiología, porque hay muchos hospitales que son hospitales comunitarios que no tienen un programa de residencia o son programas que nadie los conoce. Entonces, a la hora de entrar a una subespecialidad es más difícil poder llegar a obtener eso. Cuando uno ya está en los Estados Unidos, después de haber pasado los steps y después de haber pasado las entrevistas y poder haber entrado, uno tiene que hacer lo posible para destacar. Uno tiene que tratar de presentar a los pacientes de la forma más clara posible. Uno tiene que tratar de mejorar el inglés. Yo estoy acá 37 años y mi inglés sigue siendo mascado, pero me entienden. Uno no se puede frustrar cuando le preguntan algo y le dicen que repita. Uno tiene que repetirlo. Hablen despacio cuando hablen en inglés y eso les va a hacer pensar en lo que están diciendo para que la gente los entienda. Cuando estén en el hospital, traten de entrar en lo que se puede hacer, en lo que puedan de research. Tienen que hacer investigaciones de cualquier tipo. Si uno quiere hacer cardiología, búsquense ustedes el laboratorio de cardiología o a un médico que sea en el programa de cardiología y ofrezcanle ustedes su trabajo de esclavos, que es más o menos lo que tienen que hacer, porque les van a hacer un montón de cosas que les van a tomar un montón de tiempo y uno cuando está haciendo residencia acá están bien ocupados. Aunque por lo que me han contado con la gente de la UPC que ha rotado conmigo, ustedes no tienen tanta protección como tienen acá. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo podía tener una guardia que duraba 48 horas. Me quedaba 2 días en el hospital sin dormir. Podía tener hasta 30 pacientes en una guardia. Y era insoportable, una cosa increíble, un ritmo infernal. Ahora han habido juicios en que los residentes han tenido problemas y han aducido que esos problemas han sido porque no han tenido descanso. Entonces, por eso ahora hay un máximo de 24 horas en el hospital de guardia y uno tiene 12 horas de descanso mínimo después de haber tenido una guardia larga. O sea que acá el ritmo bravo es bastante exigente, pero la gente ustedes son jóvenes, ustedes van a poder resistirlo. No va a ser muy diferente de lo que están haciendo acá. Cuando ustedes vienen a los Estados Unidos, ya van a haber tenido por lo menos un año de internado y van a tener que repetir el internado acá. Y eso les da ventaja. A mí, yo sabía mucho más cosas que los que eran internos en mi mismo año, a menos que haya venido del Perú también, comparado con los americanos, estábamos muy superior. Cuando he tenido la oportunidad de rotar o tener bajo mi tutela amigos de la UPC conmigo, yo estuve impresionado con el nivel que tenían esos alumnos. O sea, sabían muchísimas cosas. A mí, yo uso el método socrático de enseñanza. A mí me gusta hacer que los alumnos se eduquen ellos mismos. O sea, yo les digo, ¿sabes qué? Para mañana me vas a leer sobre insuficiencia cardíaca y me vas a presentar 5 minutos más. Y de ahí empezamos a discutir las cosas del tratamiento, cómo se hace, qué estudios hay al respecto. Todo eso sirve cuando uno hace la residencia o hace el internado. Que tengan conocimiento de causa de los estudios por los cuales uno da el medicamento. Ustedes hacen una cosa muy diferente que no se hace en los Estados Unidos. El diagnóstico diferencial que se hace en el Perú es fantástico. Acá se usa, pero se usa muy poco, porque la gente más que todo discute los estudios de laboratorio o los estudios de radiografías o estudios de ecografía. Eso es lo que se discute. No, ustedes tienen que saber
la patofisiología, tienen que saber por qué se hace el estudio y después pueden discutir los estudios si quieren. Pero la base clínica y la base de ciencias básicas que tienen ustedes es insuperable y no se hace en ninguna universidad de acá de Estados Unidos. Yo se los digo yo por experiencia, porque tres de mis hijos son médicos. El mayor de mis hijos es cardiólogo y es intervencionista. El segundo de mis hijos es pediatra y va a ser neonatología. Y el último está en el colegio médico. Y yo les digo que el nivel de ustedes comparado con el nivel de las muy buenas universidades en que mis hijos han estado es fantástico. O sea que me saco el sombrero por sus instructores, me saco el sombrero por el decano que es mi amigo mío, y siempre se lo repito, que me parece que la UPC está por un buen camino. Por supuesto que yo me gradué con Cayetano y tengo mi corazoncito con la UPCH, pero yo creo que ustedes están en el camino de superarlos, y eso lo digo no solamente porque estoy hablando con ustedes, sino que he hablado con varias gente que conozco y que me dicen que ustedes están en un nivel muy, muy alto. O sea, que sigan así. Excelente, doctor. Muchas gracias por los consejos también para los alumnos. Eh, bueno, en aras del tiempo, vamos a tener que terminar la exposición. Sin duda, podríamos conversar mucho más rato, doctor. Más bien quiero agradecerle por su disposición, responder las preguntas y por compartirnos su experiencia. Y bueno, aparte de agradecer obviamente a usted infinitamente, gracias también a todos los presentes por acompañarnos durante el evento de desarrollo de esta sesión. No se olviden, por favor, de poder escanear su asistencia, de poder entrar al link. Y con esta última sesión estamos dando cierre a las jornadas, y esperamos que hayan sido un espacio de bastante aprendizaje y enriquecedor sin duda para todos, tanto graduados como alumnos todavía. Y bueno, muchas gracias por ser parte de esta experiencia. Y si quieren venir a Estados Unidos y quieren hacer una rotación de medicina interna, contáctenos al doctor Carela, que yo he tenido acá ya varios estudiantes y los tengo en mi casa. O sea que ustedes si quieren venir acá, encantados. Mi casa es su casa. Excelente, doctor. Muchas gracias por las oportunidades. Saludos.